Pues mi nombre es Juan Gonzalo Espina y ejerzo la defensa del señor Valenzuela y del señor Rigo. En primer lugar, agradecerle al tribunal el trato de estas 2 semanas de plenario y así también al Ministerio Fiscal. Si en alguna de nuestras manifestaciones han sido malentendidas, han sido ejercidas siempre dentro del derecho de defensa. Vamos a desarrollar nuestro informe oral en 2 aspectos. Por un lado, vamos a hablar de la nulidad de los autos que acuerdan las llamadas telefónicas. En segundo lugar, hablaré sobre la nulidad en tanto en cuanto a la petición del Ministerio Fiscal del delito de organización criminal, que entendemos no ha quedado debidamente concretada. Y, por último, analizaremos los títulos que nos realizan acusatorios por el delito de cohecho, de violación de secretos y de la omisión del deber de perseguir delitos. En relación a la nulidad de las llamadas telefónicas, entendemos que el auto 12 de agosto de 2011 es nulo de pleno derecho y, para no ser reiterativo en todo lo que han dicho mis compañeros, entendemos que estos autos carecen de motivación, de proporcionalidad y de idoneidad en relación con la sentencia 699 del año 2021 de 16 de septiembre de doña Carmen Lamela. Quiero ilustrar al tribunal única y exclusivamente con 9 folios de por qué entendemos este auto de 12 de agosto de 2011 es nulo de pleno derecho y viene a anular el auto de 29 del 12 de 2011, que es el que acuerda la intervención de las llamadas telefónicas del señor Valenzuela, que consta en el tomo 3, folios 1064, 1064. Entendemos, como dijimos al inicio de las sesiones del juicio oral, que estos autos carecían de motivación, de proporcionalidad y de idoneidad. Simple y llanamente me voy a concretar en un apartado. Se acuerda la intervención de llamadas telefónicas por la petición de una denuncia que es conocedora por toda la sala, la denuncia de Daniel Harman, tomo 1, folio 3, en donde denuncia unas amenazas y unas supuestas lesiones que habían tenido lugar en marzo de 2009, en julio de 2006, viene a relatar en su denuncia, tomo folio 3, y el acto de intervención de las llamadas telefónicas es de varios meses después de cuando tuvieron lugar los hechos que recoge la denuncia. Por lo tanto, ¿cuál es la idoneidad para perseguir la investigación criminal de los hechos que denuncia Daniel Harman? Entendemos que ninguna. Y para no abundar en lo que ya han dicho mis compañeros, consideramos que este es el punto nuclear que debería considerar la sala, que viene a motivar la nulidad de las intervenciones telefónicas. Porque si don Daniel Harman comparece el 11 de mayo a poner una denuncia por unos hechos que han tenido lugar meses con anterioridad, ¿cómo es posible que en el mes de agosto se acuerda intervenir en unas llamadas telefónicas por unos delitos de amenazas o de lesiones? Yo estoy convencido que el tribunal puede entender que carece de proporcionalidad esta medida, porque el delito que se trata de perseguir por la denuncia del señor Daniel Harman nada tienen que ver con los que acuerdan los autos. Los 9 folios que mencioné al inicio de mi intervención es precisamente este folio número 3 del tomo 1, que recoge la denuncia de Daniel Harman. El folio número 19, que recoge el primer auto que hay en el procedimiento penal del tomo 1, que es el auto de 8 de julio de 2011, que incoa unas diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 10 de Mallorca 2223 de 2011, por un delito de estafa. El tercer folio del que hago mención es el folio 22, en donde la Policía Nacional remite un oficio en relación a la denuncia que presenta el señor Harman, y venimos a relatar y a observar en este folio 22, en donde ya se extralimita la propia Policía Nacional del propio marco que recoge la denuncia del señor Harman, y aquí ya incluyen unas amenazas, unos delitos de prostitución y un tráfico ilícito de estupefacientes. El folio 31, el magistrado juez, la magistrada juez de Instrucción 10 de Palma, Mallorca, folio 31, solicita que venga a declarar el señor Harman, como no podía ser de otra manera, para ratificarse en su denuncia,
Pero en el folio 34 encontramos un oficio de la Policía Nacional en donde dicen que la citación ha sido negativa porque el señor Hartmann se encuentra en Alemania en un centro penitenciario. Bien, la magistrada juez, en lugar de archivar el procedimiento porque no ha sido ratificado, porque no existen indicios de investigación racionales para realizar unas diligencias previas, decide, mediante el auto 12 de agosto de 2011, folio 52, en 7 folios, que han sido reiterados por mis compañeros, la intervención telefónica del teléfono de don Khalil Yousafy y de Abdelghani Yousafy. Llama poderosamente la atención que un señor denuncie en mayo unas supuestas lesiones y en agosto, para investigar estas lesiones, se acuerdan las intervenciones telefónicas de las personas que he hecho mención. Entendemos que en este momento, folio 52, todo lo que viene a suceder después es contrario a derecho y nulo. Por lo tanto, en el tomo 2, que sería el folio 237, nos encontramos que el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma de Mallorca incoa unas diligencias previas sin especificar. Este auto es interesante porque viene a determinar que se está investigando algo en este momento por otro juzgado en el que tampoco se tiene el detalle. Y para ir concluyendo sobre la nulidad de las llamadas telefónicas, quiero hacer mención a 2 folios más para terminar sobre los 9 folios que hice referencia al comienzo de mi intervención, que es el folio que obra en el tomo número 3, el 1051, 1051, y hago mención a la importancia de este folio porque es la primera vez en donde aparece mi representado en el párrafo 3, el señor don Francisco José Valenzuela Porras. Y me llama poderosamente la atención lo que quiero leer al literal. Informaciones confidenciales de todo crédito obtenidas por este servicio apuntan a que el tal Francisco se correspondería con el sargento primero de la Guardia Civil. Hago una llamada de atención poderosa a informaciones confidenciales de todo crédito. Y pregunto o formulo la correspondiente: ¿cuáles son esas informaciones confidenciales? ¿Cuál es esa fuente probatoria que inicia una investigación que se tendría que motivar que no es prospectiva? He aquí la esencia nuclear en relación con lo referido anteriormente del auto de agosto de 2011, que estamos ante una investigación carente de la legalidad vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Si la investigación al señor Valenzuela, que se recoge por primera vez su aparición en el folio 1051, 1051, nos hubieran relatado las fuentes probatorias de cargo para iniciar la misma, estoy convencido que podría subsanar las nulidades que aquí nos encontramos. Pero no solo no nos las encontramos, sino que las omiten. Por lo tanto, señorías, este último oficio nos lleva directamente al auto 29 del 12 de 2011, tomo 3, del Juzgado de Instrucción número 10, folio de la causa 10.077, que acuerda la intervención telefónica del señor Valenzuela. Intervención telefónica del señor Valenzuela motivada del oficio que he referido con anterioridad y que vulnera directamente el derecho a la intimidad y al secreto de las conversaciones, además de los derechos que hizo mención este letrado como cuestión previa, del derecho a un juicio justo y a un derecho a un juicio con todas las garantías. Terminada la exposición sobre la nulidad de las llamadas telefónicas, paso, señorías, bueno, le gustaría a este letrado traer a colación un folio antes de comenzar sobre la omisión a la organización criminal de la que nos aparentemente acusa el Ministerio Fiscal, que es el folio 1761 del tomo 5. ¿Por qué considera relevante este letrado este folio? Pues el magistrado juez instructor de esta causa, en este folio, 1764 es el folio, el auto es el 1761, el auto es el auto de 9 de abril de 2012, el auto de 9 de abril de 2012 del tomo 5, el magistrado juez instructor de este procedimiento recoge en este escrito que las llamadas telefónicas tendrán que recoger expresamente qué unidad policial, qué agente o funcionario policial ha participado en las mismas. 2.
deberá recoger qué unidad policial o agente funcionario policial ha participado en la intervención o observación acordadas. Y, por último, si con cualquier actividad delictiva supuesto se deduzca la presunta comisión de una actividad delictiva, tendrá que ponerse manifiesto ante el Juzgado Central 6. Bien, ¿por qué hago mención a este auto de 9 de abril de 2012? Porque en toda la causa, señorías, hay una omisión absoluta y radical a la identificación de los funcionarios de policía que han realizado las transcripciones. Y un magistrado juez, cuyo nombre voy a omitir, del Central 6 en aquella época, ya hizo una mención expresa a la identificación de los agentes, algo que ha sido omitido a lo largo de la instrucción y que viene a corroborar la tesis de las defensas de las nulidades de las llamadas telefónicas. Bien, voy a ser muy breve en la exposición en lo que refiere al delito de organización criminal. ¿Por qué, señorías? Porque simple y llanamente en el escrito de acusación que nos hicieron llegar ayer de cuestiones provisionales, en lo relativo al punto tercero sobre los delitos cometidos por mi representado, no recoge absolutamente nada este escrito de acusación en relación a la organización criminal. Sin embargo, y para que quede claro más allá de todas luces, cuando se dictó el auto de apertura del juicio oral, en el folio, en lo que respecta a nuestro cliente, 27.381, es donde se recogen los delitos por los que se le viene a enjuiciar, el delito de falsedad en documento mercantil, que aprovecho para reconocer el buen hacer de la Fiscalía al haber retirado la acusación, este delito, toda vez que nunca declaró nuestro representado en fase de instrucción por el mismo, pero se recogen los siguientes ilícitos penales: el delito de cohecho, del que informaré a continuación, la violación de secretos y la omisión del deber de perseguir delitos. Por lo tanto, en el auto de apertura del juicio oral no se hace mención expresa alguna al delito de organización criminal. Sin embargo, en el escrito de acusación, en el apartado referente a los delitos, en el apartado segundo, se mantiene que mi cliente ha formado parte de la organización criminal. Y en el relato fáctico que nos ha hecho llegar el Ministerio Fiscal al inicio de las cuestiones provisionales, vienen a recoger en el último apartado que el señor Valenzuela pudo haber participado como autor de un delito de organización criminal por su participación con el señor Gabriel Laureano, del que hemos tenido ocasión de interrogar a lo largo del procedimiento. Sin embargo, y para avanzar, entendemos que podríamos estar ante un error formal y material y, por lo tanto, carente de acusación, porque si acudimos a las penas solicitadas por los delitos, folio 86, folio 27.272 del escrito de acusación planteado por el Ministerio Fiscal, nada dice de la organización criminal, única y exclusivamente del cohecho, violación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Por lo tanto, sí, en todo aquello a la organización criminal... Sí, si me permite, perdón, si me permite la señora presidenta. Sí, efectivamente. Como recordarán, esta mañana requerí que por las defensas nos dijeran si efectivamente se había producido algún tipo, se había producido algún tipo de error o omisión en el escrito de conclusiones que entregamos en el día de ayer. Ha habido efectivamente algunos compañeros suyos que efectivamente nos han recalcado esas omisiones. Estoy repasando efectivamente el señor Porras, perdón. No está incluido en la conclusión cuarta, número primero, que es la relación de sujetos que están excluidos del delito de organización criminal, lo que corresponde, como decía el abogado, con la relación del apartado relativo a la conclusión quinta, que se le excluye, evidentemente, no se le pide pena por el delito de integración a la organización criminal. Por lo tanto, lo que sí me refiero es que el señor José Francisco Valenzuela Porras debía ser incluido en el punto 1 de la conclusión tercera, que se nos ha pasado, señoría. Efectivamente, no se la acusa. Con su venia, señoría. Es que tenía que haber esto está aclarado un poquito antes. No, con su venia, señoría, si me permite el tribunal aclarar, está perfectamente aclarado. España es un Estado de Derecho
el Ministerio Fiscal ha tenido como trámite para reformar o reformular su acusación como cuestión previa, no lo hicieron. Tuvieron como oportunidad las elevar a definitivas. Si lo que le quiero decir, señor, es que no se le acusa de organización. Señor fiscal, sí, es que no sé si usted lo ha entendido, No, no lo había entendido. que no le acusa por organización criminal. Que ha sido una omisión Que ha sido- involuntaria no incluirle en la Exactamente. exclusión de la tercera conclusión primera. Que este error tenía que haberse quedado aclarado antes de que usted empezase el informe, pero se ve que no. Una omisión de la exclusión, o sea, se encuentra la exclusión Se encuentra de en la acusación de la acusación organización criminal. y no está nombrado también a la hora de la pena imponer. Creo que Cuando decimos tercera primera, del primer delito a conclusión segunda, conclusión todos los que acusados, obvie excepto- todo lo relativo Perfecto. a esa cuestión. Pues así agilizamos el informe. Pues mire, Gracias al Ministerio Fiscal por la aclaración y señor letrado, puede seguir. no ha entendido muy bien el señor letrado eso de que acaba de manifestar el Ministerio Fiscal. Del delito, todos los acusados, excepto se hace una numeración de personas que están excluidas del delito de organización criminal y no incluimos al señor Valenzuela, lo que coincide evidentemente con la no petición de pena, en la quinta. Bueno, se está usted A- reiterando lo que ha dicho A antes. efectos procesales que no se pide acusación por organización criminal. Sí, por eso esta mañana Mucho más que procesar. Vale, de acuerdo, pues El vamos. alcance es mucho más que procesar. Creo que ya queda resuelto. Sí. Señor fiscal, ¿tiene usted unos días para poner un escrito aclarando todo eso? Para que quede bien. Sí, señores, gracias. Con la venia del tribunal. Gracias al Ministerio Fiscal por el matiz y aclaración. Bueno, vamos a comenzar el informe en relación al delito de cohecho, que sí que viene recogido en el escrito de acusación. Y el Ministerio Fiscal viene a referir la comisión de este delito de cohecho del artículo 419 por dos acciones o dos hechos que vienen a recogerse a lo largo de la causa. El primero fue la obtención de una supuesta licencia por parte de mi representado a petición de uno de los encausados. Sin embargo, sobre esta licencia, a lo largo del plenario, poco o nada hemos escuchado. Por lo tanto, entendemos que, más allá de una mera sospecha o hipótesis en la que supuestamente participó mi representado para obtención de una licencia, entendemos que no existe prueba de cargo incriminatoria sólida para enervar la presunción de inocencia. En relación a la licencia, pues si quedara alguna duda, se estaba hablando de obtención de una licencia en Ibiza. Y la acusación que realiza el Ministerio Fiscal por estos hechos es un delito de cohecho. El delito de cohecho tiene dos cuestiones fundamentales para cumplir su tipicidad, que es la dádiva o que el acto sea realizado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El señor Valenzuela, cuando realiza, si es que realiza, porque no se ha podido precisar, la actividad o la acción sobre la petición de una licencia en Ibiza para uno de los incriminados y acusados que no ha comparecido y que se encuentra en búsqueda de captura, lo hace a título personal y no tiene ninguna capacidad ni facultad para poder participar o facilitar la adquisición de esta licencia. Por lo tanto, en relación a la licencia o el haber cometido un delito de cohecho para solicitar una licencia, entendemos que queda más que explicado la falta de consistencia en lo celebrado en el plenario para enervar la presunción de inocencia. Bien, donde sí hay que hacer más hincapié es en el famoso almuerzo que tuvo lugar en el restaurante Esostre en Palma de Mallorca. El Ministerio Fiscal viene a entender que esta actividad, este almuerzo, se realizó por parte del señor Valenzuela para facilitar o ayudar al señor Antonio Rigo en el ejercicio de sus funciones como Guardia Civil y para determinar que estamos ante un ilícito penal de un delito de cohecho, se viene a fundamentar en dos indicios. El primero, una llamada telefónica que
consta en el folio 7695 del tomo 22, llamadas telefónicas que hemos hecho mención a lo largo de todo el interrogatorio, porque están en el atestado principal 7695, pero este letrado, ya lo entenderá la sala, a lo largo de la celebración del juicio oral ha estado realizando preguntas sobre el mismo atestado policial, que es el atestado 2/2013 de 26 de julio del año referido. Bien, en este atestado, que es el atestado donde recogen la diligencia de exposición de hechos para proceder a la detención del señor Valenzuela, recogen extractos de llamadas de teléfono donde las mantiene el señor Valenzuela con el señor Rigo para realizar ese supuesto seguimiento de seguridad en el restaurante El Sostre. De la literosuficiencia de las llamadas telefónicas, en caso de que la sala entienda que son lícitas, no se puede llegar a desprender que ha existido pago o dádiva alguna para que el señor Valenzuela acudiera a las mismas. Son las transcripciones, que por cierto carecen de funcionario firmadas, carecen de la identificación del funcionario que las realizó. Estas conversaciones lo único que vienen a acreditar es la petición del señor Rigo al señor Valenzuela de acudir al restaurante El Sostre. Acción y acto y hecho que creo que queda más que probado que tuvo lugar. Sin embargo, en esas llamadas de teléfono se acredita que se va a realizar un pago al señor Valenzuela por este almuerzo. En esas llamadas de teléfono el señor Valenzuela reconoce haber recibido un pago. Mejor dicho, posterior a ese almuerzo, en alguna llamada de teléfono consta que el señor Valenzuela ha cobrado por esa acción, o posteriormente se puede acreditar que el señor Valenzuela cobraría por esa acción. Por lo tanto, entendemos que el delito de cohecho en relación al almuerzo que tuvo lugar en el restaurante El Sostre no queda del todo probado. El primer indicio he dicho que eran las llamadas de teléfono y los segundos fueron los seguimientos que realizó el grupo operativo. El informe operativo, que también está en el tomo 22, folio 7699, y por el que se ha preguntado a más de 6 agentes de Guardia Civil, el agente 46.768, el agente 42.844, el agente con tip K53570, el agente R31622 o el agente A32405, y a todas mis preguntas siempre obteníamos la misma respuesta. ¿Alguno de ustedes entró dentro del bar? Negativo. Ninguno de los agentes entró dentro del bar. ¿Alguno de ustedes entrevistó a personal laboral del bar? Y la respuesta fue: ninguno de nosotros entrevistamos a personal del bar. ¿Cómo saben ustedes que el señor Valenzuela desplegó algún tipo de acción o de actividad que se extralimitara de un almuerzo privado? Y no pudieron corroborarlo. En este informe operativo del tomo 22, folio 7699, hay varias imágenes. En esas imágenes se puede observar a los 3 guardias civiles que han declarado en este juicio oral, el señor Yugueros y el compañero, que ninguno de ellos iba vestido de uniforme, que estaban fuera de servicio y que lo hacían a título personal. Es más, en el informe del Ministerio Fiscal, el propio Ministerio Fiscal vino a reconocer que no tenían la certeza de que el señor Yugueros y su acompañante supieran que iban a un almuerzo para hacer una especie de seguimiento de protección al señor Rigo y que, por lo tanto, por eso no les imputaron delito alguno, por el que inicialmente sí fueron investigados. En el inicio de esta instrucción, este hecho, que ven en este letrado hacerme mención, llegó incluso a ser calificado como negociaciones o actividades prohibidas por funcionarios, tráfico de influencias. Finalmente, en el escrito de acusación, lo encuadra el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones como un delito de cohecho. Sin embargo, ¿puede determinarse que se han cometido todos los elementos del tipo? ¿Se puede determinar que efectivamente hubo una dádiva o un pago al señor Valenzuela por ese almuerzo? Y, subsidiariamente, ¿el almuerzo que realizó el señor Valenzuela fue en condición de guardia civil o a título personal? Un indicio incriminatorio sólido para enervar la presunción de inocencia hubiera sido encontrarnos al señor Valenzuela vestido de uniforme o a sus acompañantes. Hubiera sido encontrarnos efectivamente o haber observado la placa. Es decir,
habernos encontrado la exteriorización material objetiva de que el señor Valenzuela se aprovechaba de su condición de subfuncionario, junto con sus acompañantes, para favorecer al señor Rigo. Todo lo cual no ha tenido lugar. Y no ha tenido lugar por las propias manifestaciones del señor Valenzuela, del señor Rigo, de los dos agentes de policía, de Guardia Civil que han declarado a petición de esta defensa y de todos aquellos que realizaron el informe operativo. Para concluir, sobre el delito de cohecho que entiende este letrado no ha tenido lugar porque no se vulnera el acto del injusto, me gustaría hacer hincapié en una llamada telefónica que se ha pasado por alto a lo largo de la instrucción. Consta en el tomo 7, folio 2454. En esta llamada telefónica se habla, en el folio 61 de este folio, es el 2454, pero es el folio 61 debe ser del informe policial, tomo 7. Espera, responde Francisco Valenzuela, que ahora me he liado yo. Se trata de unos inversores. Esta llamada es del 21 de mayo de 2012. Casualmente, el mismo día que se realizan las llamadas para acudir al restaurante El Sostre, que, como he dicho con anterioridad, tuvieron lugar el 21 de mayo también de 2012, que consta en el folio 7696 y casualmente, entiendo yo que por algún error u omisión imprudente, no se incorporan en el atestado policial. ¿Y por qué digo imprudente? Porque en esta conversación se habla de un préstamo. El señor Rigo y el señor Valenzuela están hablando de unos inversores y se confunde si la reunión en el Sostre va a ser con unos inversores o para qué necesita el señor Rigo que acudan al Sostre. Miren, señorías, en el tomo 7, en el folio 2528, 2528, 4 días antes del almuerzo en el Sostre, o de la llamada en el Sostre, hablan el señor Rigo y el señor Valenzuela, que tenían las llamadas intervenidas desde hace varios meses, que efectivamente el señor Valenzuela necesita un préstamo. Por casualidad, tú tienes contactos con gente que preste dinero, capital privado, sí, ¿cuánto? Y lo viene a relatar. Bien, esta llamada se ha omitido. ¿Qué intenta esta defensa esclarecer con esta llamada de teléfono o con esta conversación? Que el señor Rigo y el señor Valenzuela eran amigos y efectivamente tenían una relación de amistad por la cual el señor Valenzuela, claro que fue al restaurante El Sostre. ¿Fue la actitud del señor Valenzuela moralmente reprochable? Tal vez, pero no es contraria a derecho y no se realizó al margen de la legalidad. Porque como guardia civil y ciudadano español, tenía pleno derecho de acudir al restaurante El Sostre a acompañar a su amigo, como declaró ante este tribunal, ante la petición del señor Rigo de tener una conversación privada en un restaurante con unos inversores en unos momentos en el que en Palma de Mallorca se estaban viviendo ciertos acontecimientos que perturbaban la paz o el orden público. Por lo tanto, entendemos que el delito de cohecho que nos imputa el Ministerio Fiscal del artículo 419 no queda acreditado porque el acto del injusto como tal de solicitar la dádiva a funcionario en provecho propio o de tercero no puede quedar acreditado. El segundo delito por el que nos viene acusando el Ministerio Fiscal es la violación de secretos recogida en el artículo 417 del Código Penal. Entiende este letrado que este acto o este hecho no se puede acreditar más allá de una mera hipótesis. Y es bastante interesante la forma en la que este letrado va a intentar analizar la falta de ilicitud o de haber cometido esta supuesta violación del delito de secretos del 417 y para que la sala lo entienda, lo que viene a achacar el Ministerio Fiscal en su acusación es que mi cliente entró en la base de datos SIGO para hacerle un favor, un trato de favor al señor Valenzuela. Bien, señorías, es conocedora esta sala, fruto de las diligencias previas 96/17, seguidas del Central 6, que cuando un agente de la autoridad decide entrar en la base de datos SIGO o en cualquier base policial, queda una huella, queda una fotografía. Bien, también estoy convencido que esta sala es conocedora, que para
poder justificar lo que hubiera sido la esencia nuclear del delito, el Ministerio Fiscal se podría haber tardado aproximadamente, calculo, entre 5 o 10 minutos solicitando a la autoridad competente los tips de acceso del SIGO a petición de las conversaciones que mantuvo el señor Rigo con el señor Valenzuela. Bien, esto no existe en el procedimiento. Para atribuirle e imputarle el delito de violación de secretos, el Ministerio Fiscal podía haber sacado la certificación o la supuesta auditoría interna para determinar si efectivamente el señor Valenzuela entró aprovechándose de su condición de funcionario para obtener información privilegiada. Hemos escuchado a lo largo del plenario que no ha sido el señor Valenzuela el que entró al SIGO para obtener la información que fue solicitada, que entró un agente de su unidad, don Jacinto Chuclá. E inclusive, señorías, hemos escuchado en el informe del Ministerio Fiscal que efectivamente ha aparecido el informe de auditoría que consta en un CD que el Ministerio Fiscal ha dicho en su informe de conclusiones. Pues bien, este letrado ha tenido acceso a ese CD, que invito a la sala a que lo pueda analizar, porque en honor a la verdad el Ministerio Fiscal lo elevó a definitivas en su escrito de conclusiones provisionales. Es el CD que obra en el folio 7687 y cuando acceden a este CD van a encontrarse, señorías, 40 carpetas con todos los investigados. Mi cliente, José Francisco Valenzuela, se van a encontrar 53 carpetas. En la carpeta número 40, la carpeta de don José Francisco Valenzuela, ustedes dan doble clic y entran en esta carpeta. Y cuando entran en esta carpeta se van a encontrar dos documentos en Word, sin firmar, sin agente de policía que pueda concretar o verificar que ha realizado. Y señorías, si ustedes van a la página 18 de uno de estos dos informes, en concreto que se llama Modo de compatibilidad guardado por folio 18, se van a encontrar, señorías, lo que ha denominado el Ministerio Fiscal, que es el informe de auditoría. Para sorpresa de este letrado, es una tabla en Excel en donde siempre dice: a juicio de los investigadores, Francisco José Valenzuela no solo contaría con subordinados en la realización de diferentes tareas y actividades, sino que también servicios de estos para consultas de datos y un Excel. En este Excel aparece un usuario de transacción, Jacinto Chuclá López, con un tip. Bien, esto es del 21 de mayo de 2012. Más de 10 años. ¿Por qué no ha declarado el señor Jacinto Chuclá López en concepto de autor de un delito de revelación de secretos? De autor material. Porque si alguien ha cometido el delito de revelación de secretos, es don Jacinto Chuclá López. Si en su caso su tip es el que aparece en este Excel que pone aquí D13662. ¿Por qué no ha declarado este señor, no como testigo, sino como investigado, por entrar supuestamente en una base de datos de la que no tenía autorización? Bien, este Excel, señorías, no solo no prueba que el señor Valenzuela haya entrado en el SIGO, no solo no nos determina qué información ha tenido acceso el señor Chuclá López, no solo es carente de toda la legitimidad que tiene que constituir prueba, no está firmado por nadie, sino que, señorías, si el autor material del delito fue don Jacinto Chuclá López a petición del señor Valenzuela, mi cliente cometió este delito en calidad de inductor, no de autor, de inductor. Existe la doctrina, la jurisprudencia tradicional, la sentencia 31 de noviembre del año 29, en el que refiere que para que exista, de 1929, la sentencia 31 de noviembre de 1929, ¿sí?, del año 29, que ha de existir una relación de causalidad que imponga la voluntad en el inductor sobre el inducido. Me pregunto yo, ¿ha podido el Ministerio Fiscal probar esta relación de causalidad a lo largo de la instrucción durante 10 años? Pero si quieren una sentencia más reciente, la favorita es la del ponente don Carlos Granados Pérez, la 358 de 26 de abril del año 2016, en donde
el magistrado recoge que el inductor tiene que producir para la creación de un dolo un influjo psíquico idóneo, bastante y causal encaminado a cometer la acción. Si no ha venido el señor Jacinto Chuclá López a declarar ante este plenario, si este señor no ha venido a la instrucción, les planteo a la sala la siguiente premisa. ¿Cómo se puede determinar que el acceso del señor Chuclá López fue a petición del señor Valenzuela? Me ocurren diversas respuestas. El señor Rigo podría haberle pedido al señor Chuclá que accediera a este SIGO si efectivamente entró en información reservada, pero yo a la sala la invito, con el debido respeto y proposición, a analizar el CD del que he hecho yo mención con anterioridad, que he tardado muy poco en encontrar lo que dijo el Ministerio Fiscal, que según ellos era el informe de auditoría. No, no es un informe de auditoría, es un Excel en donde ponen que un tal Jacinto Chuclá ha accedido a un supuesto DNI. Pero si quieren otra sentencia de uno de mis ponentes favoritos de la Sala Segunda, don Vicente Magro Servet, la 374 del año 2020 de 8 de julio, la inducción tiene una clara diferencia entre la autoría mediata y la coautoría, produciendo en el inducido la voluntad de cometer el ilícito. Y ya, inclusive, si quieren que hablemos de la doctrina de Roxin, el autor debe conocer las circunstancias fácticas que fundamentan el dominio sobre el acontecimiento. Creo, para no abundar más, que en relación a la comisión del delito de violación de secretos del 417, del que nos venía acusando el Ministerio Fiscal, al haber quedado acreditado de manera irrefutable, que mi cliente no accedió al SIGO, sino que accedió un tercero a través de la inducción, al no poderse quedarse probada esta inducción, solo cabe la absolución. Este letrado niega tajantemente la petición de mi representado al señor Jacinto Chuclá López a acceder al SIGO. El Ministerio, la fuerza actuante, no ha podido determinar qué información fue entregada al señor Rigo. No ha podido determinar qué información se accedió, y este letrado, como cuestión previa, entregó a la sala una serie de información de las personas a las que fue solicitada tener información, demostrando que había existencia de información por medios públicos a los que se podía acceder. Sobre las llamadas de teléfono en donde el señor Rigo solicita al señor Valenzuela la información de dos personas cuyos nombres no voy a decir para evitar precisamente y salvaguardar su intimidad, no se desprende de la litosuficiencia de las llamadas en caso de determinar que no son nulas, que se le solicitara al señor Valenzuela acceder a una base de datos ilegítima o de la Guardia Civil. En ninguna conversación se le pide acceda usted al SIGO, verifique usted si tiene antecedentes penales, verifique usted si tiene condenas. Lo que dice el señor Rigo al señor Valenzuela, que lo puede leer la sala, están en el tomo 22, en este atestado que yo reitero constantemente, el atestado 2/2013, cuyo folio principal es el 7689 y siguientes, que es con el que se procede a la detención del señor Valenzuela y posterior del señor Rigo. En estas llamadas de teléfono, si se las leen con la calma y determinación, no van a encontrar ni una sola petición de actuación más allá de la legalidad. Por todo ello, señorías, en relación al delito de violación de secretos, consideramos que solo cabe la absolución. Porque, y para no concluir mi informe hablando del bien jurídico que se intenta proteger, que es el buen funcionamiento de la administración pública, no se ha podido determinar que la misma se haya lesionado. Y para ello tenía 3 sentencias, pero bueno, voy a hablar una de otro de mis ponentes favoritos, que es don Joaquín Delgado García, la sentencia 114/2009, de 11 de julio, en donde habla precisamente que para cometer el hecho delictivo es necesario acceder a información privilegiada que no haya sido notificada, publicada o divulgada. ¿Ha podido el Ministerio Fiscal, más allá de toda duda razonable, encontrar la información reservada o privada? La sentencia es la 114 del año 2009, de 11 de julio. También hay una que la sala no deja a nadie perplejo, compuesta por don Julián Sánchez Melgar, Luciano Varela, Antonio El Moral, Andrés Palomo y el ponente es don Carlos Granado Pérez. La sentencia 509 del año 2016 de 10 de junio. 509/2016 de 10 de junio. Que refiere que para consumar el delito
es necesario transmitir la información. Para concluir, nada de esto ha quedado probado. Más allá de dos SMS del señor Rigo con el señor Valenzuela y un acceso supuesto a un SIGO por un tercero que podían haberlo traído a declarar en instrucción y se hubiera podido determinar el hecho delictivo y no lo hicieron. Pero un señor, un Jacinto Chuclá, que tenía que haber declarado no como testigo, sino como imputado o investigado por haber cometido él la autoría directa del ilícito de revelación de secretos. Claro, supuestamente inducido por el señor Valenzuela. Pero esta figura fue omitida. Por todo ello, y trayendo a colación la jurisprudencia referida con anterioridad, pasamos al tercer hecho delictivo. La omisión del deber de perseguir delitos. Bien, señorías, artículo 408 del Código Penal. Es que es tan sencillo que posiblemente lo puedo decir en un par de minutos. La omisión del deber de perseguir delitos requiere el tipo subjetivo del dolo directo, que es actuar con manera maliciosa. Y me voy directamente al dolo y al tipo subjetivo porque la sala lo va a entender. Es necesario determinar que mi cliente, a sabiendas, actuó con dolo y de manera intencionada, teniendo en su mente desarrollada la capacidad cognitiva y volitiva de actuar de manera maliciosa. La ponente, la excelentísima doña Ana María Ferrer García, en la sentencia 399 del año 2018, de 12 de septiembre, viene a referir cuál tiene que ser la conducta típica para consumar el hecho delictivo. La conducta típica, señorías, es, para ser muy gráfico, mirar hacia otro lado. Es no proceder a investigar o a actuar contra un delito. Es un delito de omisión. Bien, para ello, señorías, es necesario que exista un delito. Léanse la sentencia si lo estiman oportuna que he hecho referencia yo con anterioridad. Para que se consuma este tipo penal, se tiene que estar cometiendo un hecho delictivo. Se tiene que tener conocimiento, como dice la jurisprudencia, de la noticia criminis. Bien, hago esta introducción, señorías, porque los dos hechos que nos atribuyen que el señor Valenzuela no investiga es el supuesto traslado de un dinero entre Turquía y Suiza en lo conocido como Operación Pallets y la supuesta no investigación de una valija diplomática, creo entender que por 300 millones de euros. Señoría, estamos ante dos delitos imposibles. Y digo que son dos delitos imposibles porque la propia fuerza actuante, la propia policía y la propia Guardia Civil, y le llama, con el debido respeto al derecho de defensa, poderosamente la atención a este letrado, que meses antes de proceder a detener al señor Valenzuela, eran conocedores que estos delitos no estaban teniendo lugar. Y para ceñirnos a la hora establecida, señorías, y no voy a necesitar nada más, yo solo les pido que acudan al tomo 5, folio 1831, página 55. La policía denomina que existe la Operación Pallets. En este tomo 5 es la primera vez en donde se habla de un supuesto blanqueo de capitales entre Suiza y Turquía. Bien, en la literosuficiencia de las llamadas, si ustedes entienden que no son nulas, no encuentra este letrado que el señor Valenzuela actuara en contra de su función como Guardia Civil. Porque precisamente él indica que necesita que el dinero sea lícito, que tenga procedencia lícita. Es más, la conversación es con una persona que ha declarado en el plenario, que es don Diego Marín, letrado que asistió al señor Valenzuela en la instrucción. Y viene a referirle que lo de los Pallets, la operación Pallets de Turquía y de Suiza, es una estafa o un bluff. Pero más allá, señorías, del juicio de valor que pudieran haber hecho hoy el acusado entonces investigado, la policía meses antes de la detención, folio 2404 del tomo 7, el 14 de junio de 2012, en el oficio de 14 de junio de 2012, un año antes de la detención, para mí esto es muy relevante.
sabían que esta operación era falsa. 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 ¿Cómo se puede cometer un delito de omisión de perseguir delitos si no hay notitia criminis? Si no hay indicio incriminatorio, si no hay una sospecha sólida y si la propia fuerza actuante entiende que es falsa. Señoría, en el primer párrafo del folio 2404 del tomo 7, hablan que la documentación para acreditar la supuesta veracidad del dinero entre Turquía y Suiza es sendas falsificaciones. Recogen que hay una conversación entre un tal Manfred y un tal Fritz que vienen a recoger que realizarán actos de disposición monetaria para trasladar el dinero. Y ya la propia policía entiende que estamos ante algo que no tiene recorrido. Pero no acaba ahí. La Guardia Civil continúa. Y en el tomo 11, folio 3900, meses antes de la detención al señor Valenzuela, en el folio 82 de este atestado, folio 82 y folio 83, folio de la causa 3901 y folio 3900 del tomo 11, dice la policía que el transcurso de la investigación se evidenció que este dinero que supuestamente se hallaba en Paleč en Turquía no existiría. Las observaciones telefónicas así lo evidencian. O sea, la propia Guardia Civil evidencia que estamos ante un hecho que no es ilícito y le atribuyen al señor Valenzuela la falta de perseguir un hecho que no es ilícito. ¡Qué oxímoron! No sé si he de continuar ilustrando a la sala sobre la imposibilidad de cometer un hecho delictivo sobre un no hecho delictivo. Miren, el tipo subjetivo, el tipo objetivo, estoy convencido que la sala lo conoce bien, faltando a la obligación de su cargo, dejar intencionadamente de promover la persecución de la justicia. Dejara intencionadamente de perseguir la acción de la justicia. Pero la jurisprudencia, la que dije anteriormente de doña Ana María Ferrer García, entre otras, hablan de 4 elementos necesarios: que se tenga cabal conocimiento de datos, circunstancias precisas, indicios de comisión de un delito para poder iniciar una investigación. La cuestión que planteo yo a la sala es, ¿de las conversaciones telefónicas se podría haber iniciado una investigación? El señor Valenzuela ha respondido a esta pregunta y dijo: cuando me dieran los documentos, avisaría a mi superior. Cuando tuviera un dato objetivo racional, avisaría a mi superior. ¿Pero de una conversación telefónica? De una conversación telefónica que además la Guardia Civil, antes del que el señor Valenzuela lo supiera, determinó que era una operación falsa. En relación a la valija diplomática, señorías, nos vamos al tomo 4 para ir concluyendo. Tomo 4, folio 1356. Lo mismo, miren. La Convención de Viena del año 61, en relación a las relaciones diplomáticas, que se transpuso en nuestro Boletín Oficial del Estado el 24 de enero del año 68, en su artículo 27 habla de la inviolabilidad de las valijas diplomáticas. Pero nos están intentando hacer creer aquí que en una valija diplomática el señor Valenzuela tenía que investigar un delito que no se había producido. Porque los dos hechos por los que nos atribuyen y nos imputan la omisión de perseguir delitos, del que hacía mención yo, del artículo 408, son la operación Paleč y la valija diplomática. Miren, la literosuficiencia, si ustedes entienden que no son nulas, de la folio 1356, dice, y disculpen la expresión, por parte del señor Valenzuela, hablando con Diego Marín, el abogado: los de Madrid son gilipollas, que nos den los papeles, que nos come el tiempo. Dice Diego: ya, el diplomático es un chanchullo y los están estafando. Esta llamada es del 17 de enero del 2012. 1 año y 6 meses antes de la detención. Y en el folio 1357, invito a la sala a leer el párrafo donde Francisco Valenzuela indica los trámites a seguir para supuestamente legalizar el dinero, que es pagar el IVA, pagar la sanción y liberar la pasta. Vale, tú mándame eso, si lo que hay que hacer es simplemente declararlo, pagar el IVA y pagar la sanción. Bien, ¿se puede desprender de esta llamada telefónica como un indicio incriminatorio sólido para enervar la presunción de inocencia del señor Valenzuela para condenarle por un delito de omisión de perseguir delitos? Este letrado reitera que no. En primer lugar, como he dicho anteriormente, ¿dónde está la capacidad cognitiva y volitiva del señor Valenzuela para constituir el elemento subjetivo del delito? ¿Dónde está la voluntad del señor Valenzuela de no investigar un supuesto hecho que tenía apariencia de delictiva? Y, subsidiariamente, le planteo al tribunal cuál era el hecho delictivo
que tenía que haber puesto en conocimiento de las autoridades el señor Valenzuela. Porque si en sentencia el tribunal entiende que el señor Valenzuela cometió un delito de la omisión de perseguir delitos, el tribunal también debería determinar cuál tendría que haber sido la acción, la omisión, porque es un delito de omisión que el señor Valenzuela no realizó. ¿A qué juzgado de guardia tendría que haber acudido y en base a qué tendría que poner una denuncia que precisamente denunciamos no podía ser prospectiva, porque eso está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico? Por tanto, entendemos que las dos operaciones que no eran reales y que la Guardia Civil lo sabía y por las que hoy nos intentan atribuir la omisión de perseguir delitos del artículo 408 se caen por su propio peso, por no darse el elemento objetivo ni tampoco el elemento subjetivo. Para concluir el informe, señorías, y hacerlo en tiempo, llama poderosamente la atención, señorías, discúlpenme, en el tomo 10, folio 3447, en el tomo 10, folio 3447, aparecen los SMS que el señor Rigo envía al señor Valenzuela. Voy a omitir 3447. Voy a omitir su lectura para salvaguardar la intimidad de las personas a las que hace referencia. Pero de la literosuficiencia de estos SMS, si ustedes entienden que no son nulos, entiendo que van a llegar a la convicción de que no se cometió hecho delictivo alguno, porque no se puede constatar los elementos del tipo del delito de revelación de secretos. A lo largo de la investigación hemos escuchado en reiteradas ocasiones el nombre de Gabriel Laureano. Bien, esto ha sido un error flagrante de la fuerza instructora. Un error flagrante porque el señor Gabriel Laureano, este letrado, lo encontró y era un cocinero. Pobre cocinero que ante la sala dijo que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo y que era la primera vez que acudía a un tribunal. Aparece en el tomo 30 la aparición del señor Laureano y también aparece en otro folio más. Pero es que en el escrito de acusación que nos han hecho llegar el Ministerio Fiscal para elevar a definitiva el escrito de conclusiones provisionales, vienen a recoger que el señor Gabriel Laureano participó para ayudar a blanquear este dinero. Yo dudo bastante que, puede que me sorprenda, pero de la formación del señor Gabriel Laureano pueda tener conocimientos para blanquear ningún tipo de dinero. Por todo ello, señorías, solicitamos una sentencia absolutoria para nuestro representado por entender que los 3 ilícitos penales por los que viene siendo acusado el cohecho, la violación de secretos o la omisión del deber de perseguir delitos no ha quedado acreditada. Me faltaría, señoría, con su venia, solicitar la absolución también para el señor Rigo, que también ejerzo su defensa. Para el señor Rigo, y para no ser reiterativo, se le viene acusando de haber cometido un delito de violación de secretos. Y el señor Antonio Rigo. Difícil es que el señor Antonio Rigo pueda cometer este hecho delictivo si no lo ha podido realizar previamente el señor Valenzuela. Pero para el señor Rigo, la cuestión de la que nos tendríamos que sustraer sería: ¿queda acreditado, más allá de todo género de dudas, que el señor Valenzuela le entregó información reservada y confidencial al señor Rigo para hacerle copartícipe al señor Rigo de un delito de revelación de secretos? Para ello tendríamos que analizar la prueba celebrada en el plenario y nos encontramos única y exclusivamente los 2 SMS que he hecho referencia con anterioridad y que constan en el folio 3447. De todas las llamadas intervenidas durante varios meses, de todos los mensajes de textos, no queda acreditado que esta información fuera entregada al señor Rigo, que el señor Rigo recibiera información alguna del señor Valenzuela. Por todo ello, señorías, solicitamos una sentencia absolutoria también para el señor Rigo. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos.